musical y es rítmica y tiene que responder a compases específicos. Cuando yo leo un autor que me gusta, pues estás oyendo un ritmo del idioma y una fuerza del idioma que por supuesto no es exactamente la de la música, es algo distinto, ¿no? Pero las palabras están sonando aunque no las leas en voz alta, ¿no? Y eso es una de las cosas más misteriosas del idioma, que tiene una musicalidad silente, ¿no? No necesitas pronunciarlo para que tú estés oyendo el vaivén de las palabras. Esto obviamente es mucho más marcado en la poesía y sobre todo en la poesía que está medida, pero la prosa tiene también un ritmo especial. Entonces yo quería hacer una novela que desde la escritura tuviera que ver con los ritmos de la música, porque también para ser fiel a la psicología del personaje, el personaje tiene que ver el mundo como lo hace un músico. Entonces, por ejemplo, si él llega al Caribe y hay un oleaje, entonces dice, las olas se están batiendo en 4x4, ¿no? Así empieza claro, pero él siente ritmos, ¿no? del mundo, de la naturaleza, y se relaciona con ellos de esa manera. Además, en los últimos tiempos se ha dedicado a la música ambiental, que tiene que ver con esto justamente de convertir el movimiento de los peces en música aleatoria, que son cosas que se han hecho, o las palmeras agitadas por el viento también en música. Es un proyecto que no llega a ser, pero que tiene presente. Entonces yo quería que también la novela estuviera vivida desde alguien que hace la música, y eso es inevitable un poco con el protagonista que tienes. Por ejemplo, en mi novela El disparo de Argona, el protagonista es un médico, entonces naturalmente es alguien que ve a los demás a partir de un conjunto de síntomas, ¿no? Entonces se le acerca a una persona y pues desde luego, si es un médico, le ve una mancha en la piel y piensa que tiene un padecimiento hepático, ¿no? Y si tiene una relación con una mujer, pues también ese cuerpo no deja de ser para él un cuerpo que tiene síntomas, ¿no? Y entonces pues la novela está muy determinada por eso, y aquí por los sonidos. Aunque intrínsecamente toda narrativa yo creo que tiene que ver con la musicalidad del idioma, o debería tener que ver con cadencias, eso. con todo. Exacto, con cadencias y todo eso. Como las novelas de Malcolm Lowry, bueno, Lowry perdió una novela en un taxi. ¿Tú no has perdido novelas en taxis? No, pero yo dejé una novela en un camión de la basura. Sí, no, eso fue intencional. Sí, intencional, porque yo la primera novela que escribí tenía un título tomado de Henry Miller que se llamaba Hacia adelante a ningún lugar. Y fui absolutamente fiel a ese título porque no llegué a nada con la novela, ¿no? La fui escribiendo y era un desastre. Era un desastre, y la guardé yo en un cajón con el afán de que a lo mejor con el tiempo la novela o mejorara sola, ¿no? Por algún milagro, así como cuando decimos ya, a ver, apaga la tele y se va a arreglar, ¿no? Ese tipo de pensamiento mágico que tenemos, o igual me duermo y mañana estoy bien, ¿no? Tenemos ese pensamiento mágico muy arraigado, y entonces yo dije, bueno, pues dejo ahí la novela. Y también pensaba que a lo mejor mi percepción del futuro sería distinta y encontraría otras cosas en la novela. Y en efecto, cuando la releí, mi percepción del futuro era suficientemente distinta para que me pareciera incluso mucho peor de lo que me había parecido la primera vez. Entonces me sentí realmente muy mal de haber escrito eso, y además otro de los misterios que tienen que ver con la mezcla del horror y el placer. Y también me sentí muy sorprendido de que me hubiera dado tanto gusto escribir algo tan malo, y que además lo hubiera escrito con tanto entusiasmo, ¿no? Porque eso pasa, a veces escribes con enorme entusiasmo cosas horrendas, ¿no? Sí, feliz de la vida, y estás haciendo unas cosas espantosas y tú estás contentísimo. Y entonces así pasó con esta novela. Y justo cuando la terminé, como una señal del cielo, se oyó la campana del camión de la basura. Entonces, exacto, era así como me decía, bien, entonces la deposité ahí y ahí quedó. Pero como tú dices, fue intencional. ¿Tú crees que ahí quedó? La sacó Favanelli. Muy bien, decía, fíjate, vamos a ver qué opinas acerca de esto. Como las novelas de Lowry, como Bajo el volcán específicamente, o como esos textos de El volcán, el mezcal, los comisarios, que yo creo que también has leído, o incluso los poemas, uno puede leer Arrecife desde una elevada meseta de lo simbólico. Es decir, para aquellos que son amantes de buscar qué significará esto que dice el Dior. Mare Müller, por ejemplo, es rubio y dos prominencias en su cráneo tienen apariencia de cuernos. O sea, Lowry, Dante, coincidencia. Por su parte, el papá de Tony murió en Tlatelolco, que ya lo mencionaste, el 2 de octubre del 68. Si continuamos con esa actitud, nos encontraremos con que Arrecife es una novela pletórica de símbolos y alusiones.
Además, claro, de las abundantes digresiones cuyo contenido simbólico también se puede exprimir. Es un infierno, es un purgatorio. Si nos esforzamos por hacer esta lectura simbólica, ¿tú crees que la novela, bueno, yo creo que sí, daría para muchas tesis en ese sentido? Decir, esto significa esto, hacer esas líneas paralelas para unirlas. Esto significa esto, esto va por allá. ¿Cómo es? Bueno, en el plano de lo simbólico yo creo que siempre un autor trabaja en dos niveles, uno consciente y uno inconsciente. Entonces en el nivel consciente pues sí hay temas de los que yo puedo decir algo, ¿no? Evidentemente si una persona tiene dos protuberancias así en la frente, pues puede parecer, no sé, Mefisto proponiendo un pacto, alguna cosa así. Yo soy consciente de eso al escribir y tengo que frenar un poco el símbolo para que no sea tan obvio. Hay cosas de ese tipo, ¿no? Pero hay muchas otras que son totalmente inconscientes, hay muchas otras que yo no tengo presentes, pero que son legítimas como tema de interpretación. Yo creo que la buena literatura tiene capas hondas. A mí me gusta mucho, lo decía hace rato en una reunión que tuve aquí mismo con la gente de un club del libro, que pienso que el tipo de escritura que más me atrae es una escritura que sea muy clara, pero que esa claridad sea como el agua nítida de un estanque, en donde tú puedes ver la profundidad, ¿no? Cuando el agua es oscura, está sucia, tú no sabes si ese estanque es profundo o no. Cuando es clara, es diáfana, tú puedes calcular la profundidad. Y yo creo que la buena escritura es clara, pero debe tener esa suficiente profundidad para que ahí haya misterios, para que haya símbolos, es decir, para que saberlo todo y entenderlo todo sea otra forma del enigma. Yo creo que esa es la buena literatura, que tú dices, lo entendí todo y estoy un poco alterado. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? O sea, todo se entiende, todo es claro, pero al mismo tiempo algo me hace pensar, ¿no? Y eso es el efecto que yo siento en los autores que más me gustan. Entonces ahí, pues claro, los símbolos también contribuyen a esto, a que la gente pueda entender un poquito más. Algunos son muy claros, por ejemplo, hay un friso maya, que a mí siempre el tema prehispánico me ha interesado mucho. O sea, hay un friso maya, el de la cruz foliada, que está en Palenque, y tiene que ver con el sacrificio, por lo tanto con la sangre, con lo que los mayas consideraban que era la regeneración de la tierra a través de la sangre, y desde luego que se establece una comparación incluso bastante clara con la violencia actual, ¿no? Entonces ahí el elemento simbólico es muy marcado, pero en otros será más sutil y en otros inconsciente. Yo seré el primer sorprendido cuando me digan esas cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, en El disparo de Aragón una vez un señor se acercó y me dijo, esta es una novela masónica y de los masones, ¿no? Y entonces, bueno, me empezó a decir una serie de cosas. Y claro, yo sabía, pues, el gran arquitecto, el símbolo del ojo, algunas cosas así generales, pero yo no había pensado en nada de eso y él encontró esas claves. ¿Te gusta bailar en esa frontera? Ni dar, Sí. O sea, dar lo suficiente para sugerir, pero no tanto Sí. como para... Bueno, por ejemplo, Martin Amis tiene una novela que se llama Dinero, en donde él inventó marcas de automóviles. Y a mí me pareció que era una idea simpática, pero un poco gratuita, porque inventar marcas por inventar marcas es un poco ocioso. Entonces, en mi novela Materia Dispuesta, es una novela, digamos, realista, pero todas las marcas de los coches son raras. Ahora, son raras en el sentido de que no están en el mercado, pero son marcas concebibles. Entonces, por ejemplo, un coche se llama Uroboros, ¿no? Como la serpiente que se muerde la cola, y entonces todos los coches tienen nombres esotéricos, ¿no? Que hay muchos coches que justamente tienen Spirit, por ejemplo, ¿no? Hay coches así que tienen ese nombre, ¿no? Es esotérico, que nos suena curioso. Y entonces todos esos coches con nombres esotéricos juegan un papel, esos nombres, en la trama. Sí. O sea, si alguien toma un Uroboros, pues tiene que ver por el principio y el fin, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces ese es un juego medio hermético, ocioso, bastante ocioso. Pero bueno, pues es como agregar un juego de mesa o un quiz al libro. ¿Sí?